brevemente quería hablarles sobre las incineradoras que están funcionando principalmente en Europa, sobre las áreas a las que afectan con la contaminación, con las emisiones, que normalmente son áreas bastante extensas, sobre las sustancias que se depositan en el entorno de las incineradoras, que por lo general son sustancias muy peligrosas. También vamos a tratar aspectos de los residuos que se pretenden incinerar aquí en la incineradora y sobre la composición de esos residuos, sobre las sustancias peligrosas que se generan al incinerar ese tipo de residuos, tanto los residuos municipales como los lodos de depuración de aguas residuales, y también tengo algunos resultados recientes sobre patologías que se están produciendo en las incineradoras en Europa, que son bastante relevantes y además son estudios ya bastante precisos. Y finalmente quería también comentar cuáles son las sustancias peligrosas que se van a emitir por la instalación y que no van a ser controladas por las medidas que ha establecido la Autorización Ambiental Integrada, y sobre todo resaltar cuáles son las patologías específicas que producen esas sustancias que no se van a controlar por la incineradora. Desde luego, inciden considerablemente, naturalmente. No es cierto todo lo que dicen de que no inciden, y además se está viendo por los estudios modernos que ya están estableciendo criterios para que no exista confusión en la determinación de las fuentes de la contaminación. Se está viendo que efectivamente no solo que se están produciendo emisiones que tienen un cierto alcance, hasta 10 kilómetros de distancia, sino también se está viendo que las incineradoras modernas también emiten las sustancias peligrosas.